¿Cómo identificamos la causa número uno de nuestros problemas? ¿Hasta dónde influye el mundo que me rodea versus el yo que muere en mí? ¿Es posible que una relación íntima con Dios sea la respuesta a mi relación con los demás? Hoy en Respuestas, la generación del yo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie La vanidad de la vida. Nuestro programa de hoy, La generación del yo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, y yo creo que de nuevo este programa puede ayudar a mucha gente a hacer introspección, encontrar dentro de sí muchas de las causas de los problemas que enfrentan afuera de sí. Yo creo que va a ser buen programa. En nuestro programa anterior definimos lo que era la mundanalidad como el apego a las cosas de este mundo, Miguel. Decías que era un apego excesivo a las cosas pasajeras de este mundo, pero que el problema principal, e hiciste mucho hincapié en eso, era que no estaba fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Sí, realmente esa es la razón por la que con mucha frecuencia Cristo enfocó, concentró muchas de sus enseñanzas precisamente en lo que es ese problema dentro de nosotros que nos lleva a vivir de una forma egocéntrica, que lleva al hombre a acumular cosas. Y parte del problema de la acumulación de cosas es cómo nos llena de orgullo, de autosuficiencia, de creer que nosotros tenemos el control, que no necesitamos depender de nadie. Es adentro donde está el problema. Has dicho de una manera egocéntrica, ¿se podría decir también de una manera hedonista? Bueno, el hedonismo es un fruto de vivir egocéntricamente, pero no es exactamente en el sentido de que yo pudiera ser egocéntrico sin ser hedonista, pero cuando tú tienes una persona hedonista, una persona que vive por el placer, tú tienes una persona que hace del propósito de la vida, el evitar el dolor, la búsqueda de los placeres, que es la filosofía del hedonismo, eso se debe también a una manera egocéntrica de esa persona ser. Pero el hedonismo no es algo nuevo, ¿no, Miguel? No, no es algo nuevo. El hedonismo es algo que siempre ha existido desde que el hombre es hombre. De hecho, el apóstol Pablo enfrentó a los epicureos como filósofos que eran personas hedonistas, personas que buscaban el placer y evitaban el dolor. Mira qué es lo que ha pasado. En el mundo anterior a la cristianización, la sociedad era hedonista. El mundo cristiano los valores cristianos comienzan a hacer un impacto, transforman las sociedades de Occidente eventualmente cientos de años después. La sociedad no era como tal, después de esa transformación, una sociedad hedonista. Hoy en día los valores cristianos están siendo sacados nuevamente de la sociedad. El hedonismo ha regresado. Nosotros somos una sociedad hoy en día que aplaude, que busca, que exalta, que aprueba las formas hedonistas, placenteras. Creemos que se vive para el placer. Y eso es la parte que es nueva en el sentido de que hemos regresado a lo que antes habíamos hecho. Exactamente, porque si no es nuevo, entonces yo diría, ¿por qué enfatizar o darle importancia a las conductas hedonistas que pudieran ser tan antiguas como la civilización misma? Bueno, la realidad es que si tú no sabes, si tú no conoces qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo en un momento dado, por qué la sociedad se ha vuelto de una manera en ese momento, pues obviamente no sabes cómo salir de ella. El énfasis está en que hoy en día nosotros de una manera irresponsable, hemos querido continuamente achacarle a otros o a cosas fuera de nosotros el problema y decimos que la sociedad me daña a los hijos, que la sociedad, la televisión me daña a los hijos, como si el problema estuviera fuera de nosotros. Entonces estamos haciendo el énfasis de nuevo que está dentro de nosotros, está en el yo que reside en mí, en el yoísmo, porque es el yo dañado que sale y daña a la sociedad. Siendo así, Miguel, hoy quisiera que nos concentráramos entonces en hablar acerca de ese yo, esa parte de nosotros que tanto define nuestras convicciones y nuestras actitudes. En el programa anterior decías que este jugaba un papel preponderante en la vida de los seres humanos y también influye en la forma en que vivíamos y precisamente esa es una característica de la mundanalidad de nuestros días. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Lo que ocurre en el mundo ha ido influenciando a la iglesia y está pasando dentro. Nosotros tenemos que recordar que como cristianos tenemos un llamado a vivir de manera congruente con los valores del reino de los cielos.
Y para darte una idea, en la historia bíblica de alguien que entendió que no se trata de mí, que yo no puedo vivir para el yo, que no se trata de mi vida, sino la vida de Dios, Juan el Bautista en una ocasión, ¿verdad? Tratando de introducir a Cristo, dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ese es mi llamado como cristiano. Yo necesito cada día bajarme un poco en mi estatura para que Cristo pueda lucir más grande ante los ojos de los demás. Cuando nosotros entendemos eso, finalmente nosotros hemos llegado a encontrar la clave de la vida, y es que la vida que me ha sido dado no se me ha dado para que yo la viva para mí, sino para Dios. Sin lugar a dudas, hoy en día vivimos en una sociedad muy insatisfecha, Miguel. ¿Piensas que esto tiene que ver con ese yo del que estamos hablando o es que las ofertas de la sociedad nunca son suficientes para Bueno, nosotros? es ambas cosas. La realidad es que tienen que ver con el yo, que nunca es satisfecho, pero al mismo tiempo las sociedades jamás podrán ofrecer suficientes alternativas para satisfacer mi yo, porque mi yo fue construido, diseñado por Dios para ser satisfecho en Él. Entonces, si yo no puedo estar satisfecho en Él o no estoy, y yo ando buscando fuera de Dios aquello que solamente Dios puede hacer, no importa cuántas alternativas la sociedad me ofrezca, mi yo siempre permanecerá con hambre, siempre permanecerá sediento, hasta que no encuentre su lugar en Dios. Miguel, en el bloque anterior te preguntaba, ¿qué es lo que sucede cuando este individuo se encuentra con su creador, con su Dios? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Satisfacción, aprobación? Bueno, él encuentra eso, pero él encuentra mucho más. Y una de las cosas que él encuentra es la razón, el propósito de su vida por el cual vivir. Y no hay nada más motivador que tú saber para qué ¿Para qué? naciste. De hecho, uno de los problemas con los filósofos del existencialismo que piensa que la vida no tiene sentido es precisamente la falta de motivación para continuar viviendo, y muchos de ellos han cometido suicidio. De nuevo, vamos a regresar al yo, ahí donde está el problema. Déjame darte una cita de Martin Lloyd Jones, un gran hombre de Dios, que escribió en su libro Depresión Espiritual lo siguiente: ¿te has dado cuenta que la mayoría de tu infelicidad en la vida es debida al hecho de que te ha estado escuchando a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo? Estamos tan enfocados en nosotros mismos que ¿qué es lo que vivimos diciendo? Yo quiero, yo deseo, es el yo demando, yo exijo. Bueno, ese es el problema. C.J. Mahoney en su libro Humildad comentaba acerca de esto y decía, lo que tenemos que hacer es hablarle al yo. Comentando yo ahora acerca de cómo hacer eso, es como tú decirte a ti mismo, sabes que la vida no se trata de ti. Todo esto que tú estás demandando no es más que orgullo, es vanidad, es sinsentido, es hedonismo. Cuando tú comienzas a decirte esas mismas cosas a ti mismo, tú comienzas a oírte, finalmente tú comienzas a percatarte de que, ¿sabes qué? Estoy viviendo de la manera errada. Y lamentablemente, como al nacer nuestras madres cuidan de nosotros, eso nos comienza a dar una idea de que todo gira en torno a mí. Pero yo tengo que crecer, tengo que salir de esa infancia emocional y recordar que eso estuvo bien mientras yo estuve pequeño, pero ya no, ya yo soy un adulto, una persona totalmente crecida. Miguel, si estamos hablando de que el problema principal es el yo, ¿dónde comenzamos entonces a ver los primeros indicios de eso en la historia del hombre? Bueno, en el mismo jardín del Edén, el problema de Adán fue precisamente su enfoque en sí mismo. Él recibió una oferta de parte de Satanás de que si violaba la ley de Dios y comía de este árbol, él sería como Dios. De repente él se olvidó de Dios, se enfocó en sí mismo. ¿Y qué hizo? Bueno, desobedeció a Dios, pero era concentrado en él. Sus hijos, Caín mató a Abel. Cuando habían 4 gente en la creación, Adán, Eva y los hijos, uno mata al otro. Y tú lo ves un poco más adelante en el Génesis, cuando tú encuentras ahora un grupo de personas tratando de construir la famosa Torre de Babel. ¿Qué es lo que ellos dicen? Hagamos una torre muy alta y una ciudad muy grande y hagamos un nombre para nosotros mismos. Ahí está la concentración, el enfoque en el yo. Desde que el hombre ha sido hombre, el hombre ha querido ser independiente de Dios. Y eso es precisamente, el ateísmo es un grito de independencia de Dios. Y los que no son ateos frecuentemente viven como ateos prácticos. ¿Por qué? Porque no dependen de Dios. Viven como si Dios no existiera. En esta cita bíblica que has mencionado, la gente habló de hacer un nombre para ellos mismos. ¿Estamos hablando de egoísmo colectivo? Sí, todo comienza con un enfoque personal, pero las personas van y viven en la sociedad de esa manera. Y la sociedad abraza entonces
conductas, formas de pensar, de ser, colectivamente, que como sociedad nos parecen muy bien. Como por ejemplo. Bueno, tú vas caminando, tú vas manejando en tu carro y ves stickers, etiquetas en los bumpers de los carros, en los parachoques, que dicen cosas como esta. Si se siente tan bien, if it feels so good, how could it be wrong? ¿Cómo podría ser malo si yo me siento tan bien? Claro, porque tiene que ver conmigo, eso es uno. Hay otro de esas etiquetas, ¿verdad?, que dicen el que gana con la mayor cantidad de juguetes, ese gana. Tú tienes otros que dicen cosas como nacido para ir de compras. Oye, ¿te das cuenta dónde que el hombre está pensando? Está pensando en satisfacer los deseos de la carne. Tú lo mereces continuamente, tú te lo mereces, tú mereces estas vacaciones, tú mereces el yo, ese es el yo. Y esa forma de pensar ha tomado raíz dentro de la iglesia, ¿no crees? Sí, claro, tú lo ves todo el tiempo, lo hemos hablado en diferentes ocasiones. No quisiera llover sobre mojado, pero como esta enseñanza continuamente llueve sobre mojado en la otra dirección, yo creo que hay que continuamente contrarrestarla. Hoy en día tú no encuentras dentro del mensaje de las iglesias un llamado al sacrificio, a llevar tu cruz, un llamado precisamente a vivir por Cristo, sacrificarte en aras de su causa. No, el llamado ahora es en favor de la prosperidad y queremos que la gente salga supuestamente, mientras antes hablábamos de salir de la esclavitud del pecado, hoy se habla mucho de salir de la esclavitud de la pobreza, pero ¿sabe lo que hacen? Toman a estos hombres y lo esclavizan entonces a la prosperidad, porque se vuelven siervos, esclavos del dinero, de los placeres, de los bienes materiales, y ahora tú tienes un esclavo en la otra dirección. Lamentablemente eso es un reflejo de que el mundo ha infiltrado la iglesia en vez de la iglesia infiltrar al mundo. Miguel, ¿tú crees que la solución sería entonces, para no ser esclavos de todo esto, abrazar y adoptar un estilo de vida prácticamente monástico, como en la antigüedad, cuando en los primeros siglos muchos se retiraron a vivir como monjes? Eso es menos común hoy en día. ¿Tú crees que eso es falta de espiritualidad o de una generación menos comprometida? No, tenemos que recordar, Elaine, que la historia es como un péndulo que se vive moviendo y lamentablemente el péndulo cuando alcanza un extremo, tú lo puedes ver en el reloj, siempre se va al otro extremo. Eso es como el ser humano se ha movido, nunca se ha quedado en el medio. En ese momento el movimiento monástico, el desarrollo de los monasterios, representó una respuesta del péndulo en la otra dirección. Personas que habían visto la fe corromperse y cómo la gente trataba de vivir esa fe corrompida, decidieron retirarse para ellos no corromperse. Pero esa no es la respuesta saludable. Cristo nos llamó a ser la sal y la luz del mundo, como hemos mencionado aquí múltiples veces, de manera que no, la respuesta no es retirarme a los monasterios, la respuesta es a quedarme en la sociedad, tratando de ser un instrumento de transformación sin que esa sociedad me contamine. Lo primero sobre el texto de si estar en el mundo o fuera del mundo. El primer dilema es cómo definimos la mundanalidad. Y yo realmente pienso que el primer problema de los evangélicos es que vemos la mundanalidad y la cultura como sinónimos. Tenemos que vivir en medio de una cultura. Ir al supermercado, manejar un carro, vivimos en una casa, pagamos impuestos. Nosotros, quiero decir, estamos inmersos en una cultura. Así que, a no ser que seas Simón Stylites y construyas una plataforma en un poste, te subas en ella y vivas allí, y hasta él mismo sintió que aún estaba muy cerca y construyó uno más alto. Y creo que esa es la cultura que surge cuando decimos, no vamos a enfrascarnos en la cultura, y te unes a un grupo monástico extremo que se muda a las montañas. Entonces, debemos aceptar que todos los cristianos vivimos en una cultura, punto. La pregunta es, entonces, ¿cuáles aspectos de esa cultura son mundanos? ¿Cuáles son los valores incongruentes con las enseñanzas de la palabra? Te puedo dar algunos ejemplos de nuestra cultura. Ni los evangélicos piensan en ellos. La avaricia es una virtud, no un vicio. El orgullo es una virtud, no un vicio. Claro, en nuestra cultura y muchas veces en la misma cultura evangélica necesitas tener autoestima. Eso es orgullo. Satanás fue echado del cielo por ello. No es una virtud, es un vicio. Si lees el libro de William Bennett, el libro de las virtudes, lo único que él omite es humildad. Porque en el pensamiento griego el orgullo es una virtud, no un vicio. Así que si le preguntas a un cristiano promedio, ¿es el orgullo algo bueno o algo malo? El orgullo es algo bueno.
¿Y qué hay de la avaricia? La avaricia es algo bueno, no malo. De ahí que tengamos teología de la autoestima y de la prosperidad. Entonces, la pregunta es, en la cultura, ¿qué aspectos son mundanos? Yo no estoy hablando solo de la cultura en general, sino también dentro de la subcultura cristiana. ¿Cuáles aspectos de la cultura son mundanos? Mundanos significando carne corporativa, como Richard Lovelace lo llama, que se oponen a los valores del reino de Dios. Para mí, como cristiano, tú sabes, no valoro la libertad de la misma manera que un no cristiano lo haría. Lo que sí valoro es la esclavitud de Cristo. Eso sí lo valoro. Cuando la cultura me dice libertad, 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 eso es un valor mundano. Eso significa una autonomía independiente, separada de Dios, donde soy yo, mi propio Dios, disponiendo mi propia vida, tomando mis propias decisiones, creando mi propia moralidad. Eso es un valor mundano. Yo no quiero ser independiente, quiero ser dependiente de Jesús. Yo no quiero ser libre, quiero ser obediente a Cristo. Entonces, al definir la mundanalidad, debemos descifrar cuáles son los valores incongruentes con el reino de Dios. Y para eso necesitamos aferrarnos a la teología bíblica. Mi frustración es que tenemos que pensar que la cultura cristiana en la iglesia es buena y que la cultura fuera es mala. Pero la realidad es que hay mundanalidad en ambas. En ambas. Los cristianos debemos ser sabios para discernir esto. Miguel, después de escuchar al pastor Mark Driscoll de la iglesia Mars Hill Church en Seattle, Washington, ¿qué piensas? Bueno, a lo que Marx se está refiriendo es precisamente a la idea de cómo los valores han estado siendo cambiados. Él se refería, por ejemplo, cómo en nuestra sociedad hoy en día el orgullo es visto como una virtud, cuando en realidad la virtud debiera ser la humildad. Bueno, si tú te vas a la antigüedad, en Grecia el orgullo era precisamente visto como una virtud. De hecho, tanto era así que cuando los cristianos comenzaron a hablar de humildad, hubo que inventar una palabra, crear su propia palabra, porque esa palabra no existía en el lenguaje, no era parte del vocabulario. Y eso nos da a nosotros una idea de cómo las cosas han ido evolucionando. Pero Cristo nos dejó una enseñanza y dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces nosotros necesitamos capturar, aprender, buscar los valores bíblicos y compararlos continuamente con los valores del momento para nosotros poder hacer la diferenciación entre lo que es algo de la cultura y lo que es algo bíblico. Estos conceptos, por ejemplo, la humildad, eran tan ajenos a culturas del pasado, pero hoy en día han vuelto a ser ajenos en la mente y en la cultura de muchas personas, precisamente porque hemos ido cambiando nuestros valores. Y como bien decía el profeta Isaías en 5:20, hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. Eso es lo que estamos viviendo. Al escucharte me pregunto, ¿cuál es entonces el grado de separación que debemos vivir y que debe tener el cristiano de la cultura que lo rodea? ¿En qué consiste esta separación? ¿Cómo se logra? Bueno, obviamente la línea es muy fina. Cristo nos llamó a estar en el mundo sin ser del mundo. Déjame leerte una cita del pastor Ken Hughes en Chicago. Tiene una iglesia en el mismo centro de Chicago. Y en un libro que él escribió llamado Set Apart, él escribe lo siguiente: no podemos ser similar a las naciones y al mismo tiempo ser una luz para ellas. Una iglesia mundana no podrá alcanzar el mundo. Si nuestras búsquedas materialistas no son diferentes a las de la cultura general, tendremos poco que decirle a la cultura. Si el Evangelio no nos ha salvado de la fuerza de la gravedad del materialismo, si nosotros no nos levantamos por encima del materialismo de la cultura, ¿qué vamos a decirle a la gente de este mundo? Si vivimos para las cosas de Sodoma, ¿cómo vamos a apuntar ahora hacia el monte de la salvación? Bueno, yo creo que esa cita habla mucho de que la iglesia ha sido llamada a ser distinta, pero si esa iglesia se confunde con el mundo, bueno, ¿de qué distintividad, si pudiéramos hablar, le vamos a hablar al mundo si nosotros somos igual que ellos? La aceptación cada vez mayor del mundo hacia la iglesia no es en favor nuestro, es muchas veces un reflejo de que realmente nosotros estamos viviendo como ellos, conocimos como ellos y por tanto ellos nos aceptan como ellos son. Cristo dijo, el mundo ama lo suyo, pero vosotros seréis odiados de todas las naciones porque no somos del mundo. Miguel, ¿qué aspectos de nuestra vida diaria quizás son ampliamente aceptados sin percatarnos de que han sido profundamente impactados por esa mundanalidad de la que estamos hablando?
Mira, yo creo que los ejemplos son interminables, pero tú prendes la televisión, te sientas a ver una película o pasas por donde personas están viendo películas y te das cuenta con cuánta facilidad nosotros aceptamos, por ejemplo, la violencia. La violencia, que luego tenemos múltiples leyes en contra de la violencia, pero disfrutamos la violencia, nos deleitamos en ver boxeadores. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI personas pensantes puedan sentarse frente a una televisión, ver dos seres humanos, caerse a golpes hasta que la sangre les sale por los labios, por los ojos? Muertos han habido en ocasiones en peleas de boxeo, y nosotros pagar, reírnos, disfrutar, aplaudir? Somos animalescos en nuestros comportamientos. Como las corridas de toros. Claro, las corridas de toros, la pelea de los perros, la pelea de los gallos. Oye, ¿cuán superficial podemos nosotros ser? Que esas son las cosas que nos divierten. ¿Hasta dónde el ser humano va a rebajar su condición de ser humano, que pueda disfrutar de lo que es el sufrimiento y el dolor, no solamente de seres humanos, de criaturas de la naturaleza? Por Dios, pero eso te da una idea de que nosotros aceptamos muchas cosas como buenas y válidas, y son cosas que realmente son muy contrarias a los valores de Dios y muy propias del mundo. Cambiando un poquito de tema, mucho se ha hablado hoy de la inmodestia al vestir, y ciertamente esa inmodestia refleja también esa mundanalidad de la que hemos estado hablando en esta serie. Bueno, definitivamente, yo creo que de nuevo la inmodestia al vestir no es nueva, pero hay una corriente cada vez mayor hacia esa inmodestia, y detrás de esta inmodestia, Laine, se cubren se esconden muchas cosas. Yo quise traer una cita al programa de hoy precisamente. Hay un libro que yo podría recomendar que se llama La batalla de cada mujer, y en ese libro Susan Etheridge, Shannon, gracias, Shannon Etheridge, hace recomendaciones y tiene testimonio de personas que han escrito, de mujeres que han escrito acerca de esta inmodestia. Déjame verte una cita y ten un poco de paciencia para que la pueda escuchar. Yo creo que el deseo por el poder y la creencia de que el hombre posee el poder que la mujer quiere es lo que lleva a muchas mujeres a seducir a los hombres, y lo que hace que muchas mujeres usen el sexo como un instrumento para negociar en el matrimonio. Estas mujeres no están tanto en búsqueda de amor o de sexo, sino detrás del poder que puede llevar a un hombre a sus rodillas con sus encantos. Eso es una cita de una mujer. Déjame leerte otra cita de otra mujer. Cuando descubrimos como mujeres jóvenes que nuestras curvas y nuestras caras bonitas ponen las cabezas a girar, eso nos despierta a una forma de poder que nunca conocimos en nuestros años de preadolescencia. Para algunas de nosotras ese poder era intoxicante, quizás adictivo. El poner a girar la cabeza de uno de nuestra misma edad podía ser una pequeña emoción, mientras que poner a girar la cabeza de una persona de más edad tiene un efecto inmenso sobre nuestros egos, ya sea el capitán del equipo de fútbol, el profesor universitario o el director del departamento donde trabajo. Compartir el poder con gente importante, alineándonos nosotras mismas con ellos, nos da un sentido distorsionado del significado. Lo que esta mujer está diciendo es que esa inmodestia, ese exhibir el cuerpo, muchas veces lo que representa es un deseo de esa mujer de experimentar poder, y que ella experimenta poder cuando se da cuenta que sus curvas, sus anatomías pueden controlar el deseo de estos hombres y tenerlo a sus rodillas o en sus rodillas detrás de ella. ¿Te das cuenta cuán enfermizo todo este movimiento es? Miguel, pero vivimos en una sociedad pluralista que protege los valores de cada quien, y eso es parte de vivir en una sociedad democrática, ¿no crees? Sí, claro que nosotros en una sociedad pluralista debemos concederle a cada quien el derecho de creer lo que crea, de vivir lo que viva, pero ese no es el punto. El punto está en que esa sociedad pluralista hoy en día ha llegado a creer que todos los valores son igualmente válidos, son igualmente buenos, y peor aún, llegar a nosotros creernos que porque la sociedad lo aprueba y lo acepte, nosotros también debemos aprobarlo y aceptarlo, dejar que eso penetre el ámbito de la iglesia, el reino de los cielos. Y hoy en día entonces tú ves toda esta fascinación, volviendo al yo de nuevo, con la autorrealización, el movimiento por encima de nuestra santificación, por encima de lo que serían los valores del reino de los cielos, por encima buscamos la autosatisfacción del yo, por encima de lo que es
mi satisfacción en Dios. Vivimos en una sociedad totalmente perdida, sin brújula, y ella no sabe dónde está su norte tampoco. Miguel, en el bloque anterior te preguntaba qué es lo que ha llevado a los cristianos a adoptar estos valores cuando se supone que hemos de adoptar unos valores bíblicos que no aparentemente no lo estamos haciendo. Mira, al final del camino, lo que vemos en las vidas de personas que se identifican con Cristo es una falta de santificación. Esa falta de santificación, al igual que una enfermedad, tiene manifestaciones, signos, síntomas. Entonces, el egoísmo que vemos, la avaricia, el deseo por las cosas de este mundo, la inmodestia de que hablamos, todas esas cosas no son más que señales de que estamos enfermos. Y la enfermedad tiene su nombre y es básicamente una falta de esa santificación. Yo creo que muchos cristianos lamentablemente no cultivan una relación de intimidad con Dios. Richard Foster en uno de sus libros habla de que la superficialidad es la maldición de esta generación. Bueno, esa superficialidad tú la ves no solamente en nuestras relaciones de amistades, hay una superficialidad en nuestras relaciones con Dios. Y muchos cristianos entonces básicamente se conforman en tener una relación anímica, una relación emocional con Dios, circunstancial, de momento, cuando están en problemas. Y entonces eso genera una falta de santificación que se evidencia en la manera como nosotros vivimos, esa manera mundanal o pagana o parecida al mundo como vivimos, es un reflejo de lo que está pasando en el interior del individuo, nada más. Has dicho que nos falta santificación. ¿Cómo aumentamos nuestra santificación? ¿Hasta dónde el retirarme por un día, por dos, sola, con grupo, pudiera ayudarme a contrarrestar estas corrientes que nos bombardean? Bueno, mira, tú puedes retirarte y eso es bueno. Yo creo que en ocasiones nosotros necesitamos retirarnos de este mundo porque hay mucha bulla alrededor de nosotros que no nos permite discernir con claridad lo que Dios ha tratado de comunicarme. Pero yo tengo que recordar que cuando yo me retiro por un día, por dos o por tres, y luego al venir del retiro, yo no pongo en práctica lo que allí celebré, eso me suena a mí, me luce a mí muchas veces con el paciente bulímico, que va y se da una hartura, se llena de comida, y luego va al baño y vomita. Bueno, es como que vamos y nos llenamos espiritualmente, viernes, sábado y domingo en un retiro, y regresamos el lunes como que vomitamos todo lo que enseñamos. Todo lo que aprendimos. El Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Eso implica un compromiso, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Dios no le dice a Abraham, bueno, órame. Dios no le dice a Abraham, ve a la iglesia, aunque no había iglesia en ese momento, pero como ilustración, sino anda, camina. Tú estás continuamente delante de mi rostro. Cuando nosotros comencemos a cultivar entonces esa relación de intimidad, nosotros veremos otros resultados en la vida de las personas. Es curioso tu ejemplo sobre las personas que van a un retiro, porque ciertamente se evidencia que muchas personas van al retiro y luego es evidente en ellos el no aplicar lo que han aprendido y tal y como tú has señalado, es sinónimo de que se han llenado de todo eso y luego lo han prácticamente vomitado. O sea, es paradójico porque hoy se venden muchos libros, Miguel. Hoy en día tenemos la Biblia traducida en 1000 idiomas. O sea, ¿cómo es posible que aún cuando ha pasado todo el tiempo, con todos los recursos que tenemos a la mano, sigamos viviendo de una manera tan vacía? Bueno, mira, ocurren varias cosas. En primer lugar, mucha gente compra libros que no lee. Y nos sentimos bien comprando libros, acumulando libros, poniéndolo ahí en el estante sin nunca leerlo. Y pensamos que eso es lo mismo que leerlo y santificarme. No, eso es lo primero. En segundo lugar, hay mucha literatura buena que se está produciendo, pero hay mucha literatura mala, de mal contenido, de mala interpretación de la palabra. En tercer lugar, hay mucha gente que lee muchos libros cristianos, pero no lee la palabra. Y tenemos que recordar que la palabra es el centro, la palabra es el ancla, la palabra es la fuente de sabiduría. Hay libros cristianos escritos por grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen mucho que enseñarnos, pero no a expensa de la palabra. Ese es otro énfasis que tenemos que hacer. En tercer o cuarto lugar, yo creo que muchas de las personas leen libros cristianos, leen la palabra, escuchan sermones y luego a la hora de la práctica no ponen en práctica lo que ellos conocen.
¿Por qué? Porque todavía no han muerto al yo, el yo no le han dado muerte al yo, todavía están viviendo para sí. El llamado de Cristo de que nosotros tomemos nuestra cruz cada día y que lo sigamos es algo que hoy no se predica, es algo que hoy obviamente entonces no se practica. Y nosotros tenemos que volver a la cruz de Cristo. Decía una misionera que regresaba de Alemania en una ocasión, fue a Estados Unidos, y le decía a este pastor amigo, Steve, cuando llegué a América había algo en el cristianismo de América que me molestaba, yo no sabía lo que era, pero de repente lo descubrí, es que no hay cruz, ni la de él, ni la nuestra, ni se predica la cruz de Cristo, ni hay un llamado a que yo lleve la mía. Eso es donde estamos. Miguel, una pregunta que tal vez parecería simple, pero que es importante. ¿Cómo vivimos entonces? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que volver a la palabra a encontrar la respuesta de esa pregunta. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando esa palabra de Dios es atesorada, cuando es aprendida en tu mente, evaluada, valorada, atesorada en tu corazón, llevada a la práctica, esa palabra de Dios comienza a transformar nuestras vidas. Nosotros no podemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo, al orar en Juan 17, nos dejó las siguientes palabras, orándole él al Padre. Padre, santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. El instrumento número 1 de santificación del cristiano es su palabra. Cuando esa palabra no está siendo consumida, esa palabra no está produciendo la santificación. Y pensar que Dios ya nos dejó dicho en su palabra que Él ha engrandecido su nombre y su palabra por encima de todo, lo que te dice a ti la importancia que Dios le ha dado a esa palabra para que nosotros la ignoremos. ¿Qué más yo puedo hacer? Y en respuesta a tu pregunta, ¿cómo debemos vivir? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:5 que debiéramos traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Cada pensamiento que yo tengo, cada idea, yo debo compararla con lo que Cristo me dijo, con el estándar bíblico, y entonces si no concuerda con eso, yo tengo que eliminarlo o ajustarlo. Yo necesito también, cuando yo vivo de esa manera, cuando yo atesoro la palabra de esa manera, cuando mi vida comienza a cambiar, yo termino hablando como el apóstol Pablo. Mira las palabras de Pedro en Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo, que tenía muchos logros, muchos títulos, dice, ¿sabes que al fin de cuentas, yo decidí vivir para la gloria de Dios? Y esto que yo gané, esto que me representó, no es más que basura. Pero tú no puedes vivir para la gloria de Dios si sigues viviendo para el yo. Esas dos cosas están en contraposición. Y yo te pregunto, Miguel, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios? Bueno, yo creo que tú comienzas por preguntarte qué es la gloria de Dios. Es su carácter, lo que Él es, lo que Él representa. ¿Cómo yo puedo reflejar eso? Y hay cosas entonces prácticas que yo necesito hacer. Cuando tú estás dispuesta, Elaine, a hacer compromiso de vida, de tal manera que tú puedas honrar la palabra independientemente del costo, entonces tú estás viviendo para la gloria de Dios. Cuando tú estés dispuesta a ajustar tus expectativas de vidas, de tal manera que tú puedas seguir su voluntad, darle prioridad a su voluntad, eso es representativo de que tú estás viviendo para la gloria de Dios. Cuando nosotros estemos dispuestos a abandonar nuestras formas y estilos de vidas egoístas, materialistas, hedonistas, para vivir de una manera santificada, eso sería otra forma de decir, ¿sabes qué? He aprendido a vivir para la gloria de Dios. Cuando yo aprenda a vivir centrado en su palabra, centrado en Dios, centrado en su estándar, cuando yo esté dispuesto a crucificar la carne, cuando yo esté dispuesto a hacer de la cruz de Cristo la causa por la cual yo vivo, eso es vivir para la gloria de Dios. Mucha gente, para como cerrar esa respuesta un poco larga, mucha gente no vive haciendo eso, se cree religiosa, pero todo eso no es más que apariencia de piedad sin poder, sin el poder de Dios, carente de poder.
este programa que estamos hablando acerca de la generación del yo, hemos querido recomendar 2 libros que son como paralelos, si pudiéramos decir. El primero de ellos es La batalla de cada mujer, escrito por Shannon Edrich y Stephen Arterburn. Y lo que el libro va a tratar de ayudar a las mujeres a entender, por un lado, es dónde estamos hoy, cómo llegamos, dónde estamos, cómo nosotros podemos establecer límites, cómo ganar o retomar terreno que hemos perdido. Y tenemos que reconocer, y las mujeres de nuestra generación necesitan reconocer, que ciertamente han perdido mucho terreno. Hay mucho irrespeto hacia ellas, pero al mismo tiempo ellas mismas en ocasiones no se han dado a respetar por la manera en que quizás se han vestido, se han comportado, han hablado. Y necesitamos entonces reganar ese terreno, que ellas puedan enseñarle a los hombres a respetarles como mujeres que llevan también la imagen de Cristo. Y esta obra, una de las cosas buenas que tiene, entre muchas, es que tiene testimonios de mujeres que estuvieron ahí en el mundo, que estuvieron batallando como el mundo dice que debemos vivir, que han salido de ese mundo y que han podido testificar de por qué hacían lo que hacían, detrás de sus formas sensuales de vestir. Dicen estas mujeres, no el autor, no Stephen, sino estas mujeres que pudieron testificar que ellas estaban escondiendo detrás de sus maneras de vestir. Y yo creo que este libro va a ser de mucho provecho. El otro libro que yo decía es paralelo, es para los hombres, La batalla de cada hombre, escrito ahora por Stephen Arterburn, el mismo autor, y Fred Stocker. Y de nuevo, este libro para los hombres nos va a ayudar a entender dónde estamos, por qué estamos o cómo llegamos a donde estamos, similar a como el otro libro comienza, pero al mismo tiempo le va a ayudar al hombre a entender que esta es una batalla común a lo que es el género masculino, pero por el hecho de que sea común no tiene que ser algo que nosotros aceptamos, esta lujuria de nuestros días no tiene que ser algo que aceptamos como parte buena y válida de nuestras vidas o de nuestro estilo de vivir o de pensar. Y el libro va a contribuir o va a ayudar a establecer parámetros y formas de luchar positivamente para que el hombre pueda entonces vivir de una manera que agrade a Dios. Yo creo que son libros muy buenos, muy prácticos, le van a enseñar a vivir al hombre y a la mujer. Miguel, en el bloque anterior te mencionaba que si como creyentes no estamos viviendo de acuerdo a los parámetros que debemos vivir, ¿qué debemos hacer? Y me pregunto, ¿es en este caso donde entra en juego la consejería bíblica? Bueno, mira qué ocurre. Si yo no tomo una decisión, en primer lugar, de querer cambiar, la consejería no me va a ayudar. Si yo no admito cuáles son mis problemas, la consejería no me va a ayudar. No importa cuánta consejería yo reciba, pero más aún, si yo no desarrollo una relación de intimidad con Dios, la consejería tampoco va a poder lograr en mí lo que se supone que logre. El problema está muchas veces que nosotros solamente queremos sentirnos mejor. Queremos ser calmante, pero nosotros no queremos la cirugía. Y la realidad es que muchas de nuestras cosas necesitan ser erradicadas de nosotros completamente para yo ver entonces el beneficio, para yo poder erradicar la lujuria, el orgullo, el egocentrismo y yo poder entonces vivir una vida sana. Yo no puedo erradicar la lujuria pegado de la televisión, donde hay tantas cosas sensuales hoy en día que pasan delante de mis ojos. Y eso te da entonces una idea de dónde comienza el rol del consejero, dónde realmente está mi rol. El yo que tiene que morir en mí, tiene que tomar una decisión de vivir diferente. Desarrollando un poco esta idea de lo que es la consejería y demás, ¿cuál es el rol del consejero dentro de una consejería? Bueno, yo creo que pudiéramos mirarlo en diferentes sentidos, pero como consejeros bíblicos, el rol del consejero es apuntar al aconsejado todo el tiempo al estándar bíblico, de tal manera que el estándar bíblico, la verdad de Dios que tiene un poder inherente, pueda producir en él o en ella los cambios necesarios. Hay una decisión que yo tengo que tomar para cambiar, pero en último caso, yo no me puedo cambiar a mí mismo. Y si no me puedo cambiar a mí mismo, mucho menos a otro. Quien me cambia es Dios. Ahora yo puedo ir
a su presencia y ponerme en sus manos. El consejero bíblico necesita apuntar al aconsejado continuamente hacia la imagen de Cristo, comparar sus conductas, sus valores con los valores bíblicos y ayudarle a entender que el ajuste tiene que estar no en Dios, sino en Él y sus formas de pensamiento y de valorar las cosas. ¿Cuál es la meta, Miguel, del consejero? Bueno, yo creo que tú de nuevo pudieras contestar esa pregunta de diferentes maneras. Por un lado, tú pudieras decir que la imagen de Cristo se forme en él. Esa sería la meta. Pero por otro lado, pudiéramos decir también que parte de una de esas metas es lograr que el aconsejado se pueda apropiar de sus malas conductas. En otras palabras, que deje de racionalizar sus pecados, que deje de racionalizar, justificar a lo que él está haciendo, que yo no actúo así porque el otro me habló asado. Porque mientras yo continúe acusando a alguien de mis problemas, yo jamás podré cambiar. Mis problemas los tengo yo. Yo tengo que cambiar independientemente de que tú quieras cambiar. Yo tengo que cambiar. Mi cambio tiene que ver con Dios y no contigo. Entonces eso es otra de las metas importantes de ese Te consejero. hago la pregunta sobre la meta porque me surge la inquietud. ¿Hasta qué punto el consejero va a estar detrás del aconsejado? A veces en consejerías interminables, o sea, de un año incluso. No, nunca. Y el consejero incluso, ¿cuál es su responsabilidad frente al aconsejado? Si el aconsejado a veces no quiere hacer lo que este consejero le está recomendando o no hace las tareas que este consejero le está asignando, ¿hasta qué punto el consejero es responsable de esta vida? No, el consejero nunca es responsable de la otra vida. Él es responsable de hacer su trabajo. Y su trabajo es la presentación de ese estándar. Tan pronto el consejero se percata de que el aconsejado no tiene interés en este proceso y o no quiere cambiar, él debe parar la consejería, manifestarle eso a su aconsejado y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo todo el interés en ayudarte, yo no veo ese interés en ti. Yo creo que es preferible que detengamos esto. Cuando tú decidas realmente que quieres cambiar, cuando decidas que quieres implementar los cambios que te estamos recomendando, entonces con mucho gusto te recibimos nuevamente. Se ha dicho que hay dos personas que vienen a consejería, los que quieren cambiar y esos cambian, y los que quieren ser justificados en sus patrones disfuncionales de conducta. La consejería no está ahí para afirmar patrones disfuncionales en el otro, está ahí para ayudarle a cambiar esos patrones. Miguel, ¿qué es lo que hace entonces que una consejería se vuelva inefectiva en muchos casos? Bueno, hay varios factores diferentes. Uno tiene que ver con el aconsejado. Cuando él no quiere cambiar, él te puede estar diciendo sí, 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 y luego él se va afuera y no hace absolutamente nada de lo que tú le recomendaste. Eso es uno, la falta de voluntad para el cambio de parte del aconsejado. En otras ocasiones tiene que ver con el consejero. ¿Por qué? Porque a veces el consejero quiere hacer el trabajo del consejero y el aconsejado y eso no le ayuda. Yo no puedo ayudar a un niño a entrenarse en hábitos de conductas si yo quiero hacer mi parte y la parte del niño también. Por eso muchas veces al niño tú le dices, no, ya tú puedes ir al baño tú solo, ya tú te puedes bañar tú solo. El aconsejado necesita ayudarle a entender, el consejero al aconsejado, que ya es tiempo de que tú por ti solo, contigo mismo, por ti mismo, pueda tomar esta decisión, hacer esta acción, y yo estoy aquí simplemente para decirte lo hiciste bien, debe hacerlo mejor, o todavía no lo estás haciendo. Miguel, ¿cómo concluimos en el día de hoy este programa sobre la generación del yo? Bueno, yo creo que, volviendo al título que tú acabas de mencionar, generación del yo, es el reconocimiento de que el yo es el problema, de que nadie es culpable de los problemas que yo tengo. Yo nazco con una naturaleza pecadora, mi naturaleza pecadora tiene suficientes problemas para generar heridas, disfunciones, rompimiento de relaciones en los otros. Tenemos que dejar de acusar a Satanás de que Satanás me hizo hacer esto, que el demonio me hizo hacer aquello. Eso es una forma muy irresponsable de vivir. Nosotros necesitamos apropiarnos de nuestras conductas. Cuando yo comience como esposo a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer lo que me toca hacer independientemente de mi esposa. Y la esposa comienza a asumir su rol y hacer lo que le toca hacer como esposa independientemente del comportamiento de su esposo. Cuando nosotros dejemos de pelear para ganar, porque continuamente lo que queremos es ganar el conflicto, entonces nosotros estaremos dándole muerte al yo
y nosotros estaremos entonces logrando los cambios que queremos ver, pero que no queríamos pagar el precio para verlos. De tal manera que esa es mi consejería al final, ayudarle a entender al aconsejado cuál es su rol y el peso enorme que él tiene en el proceso de consejería. Muchísimas gracias, Miguel, una vez más por este interesantísimo tema. No, gracias a ti, gracias a usted de nuevo que semana tras semana saca tiempo para escuchar algunas de las verdades de la palabra de Dios, que son las verdades que terminarán transformando su vida. Nosotros no tenemos el poder de transformación, la palabra de Dios y Dios a través de su Espíritu. A ustedes, amigos televidentes, les reiteramos una vez más la invitación para que visiten nuestra página en internet, integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.